Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Hola a todos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre algunas claves para lograr una coordinación BIM exitosa, un temazo en lo que tiene que ver con proyectos BIM, realmente. Y esto porque voy a estar impartiendo un taller práctico sobre coordinación BIM y revisión de datos. Les voy a dejar toda la información en las notas del episodio, pero va a ser un taller práctico donde vamos a ver en 2 encuentros el rol clave del coordinador BIM, cuáles son esas habilidades que sí o sí tiene que tener, porque no alcanza solamente con dejar correr un clash detection en un programa, sino que en realidad es mucho más que eso. ¿Qué hacer cuando surgen 1.500, 3.000 incidencias? Bueno, ¿qué hacer con toda esa información? ¿Cómo hacer que lleguen a las personas correctas? ¿Cómo jerarquizar la información? ¿Cómo gestionarla? ¿Cómo comunicarla? Y cómo efectivamente hacerle el seguimiento para que quede resuelta. ¿Y qué es lo que hay que revisar? Porque el software revisa determinadas cosas, pero después nosotros, es nuestra habilidad como coordinadores, poder revisar realmente la información en el modelo que nosotros necesitamos. Entonces, en este taller vamos a estar viendo en esos 2 encuentros. En el primero, todo lo que tiene que ver con el rol y las habilidades clave, y en el segundo, casos prácticos con herramientas concretas en lo que tiene que ver con revisión de modelos BIM con distintas plataformas. Muchas de ellas tienen su prestación gratuita también, o sea que no contar con esa herramienta no es una excusa, sino que van a poder ver de forma práctica cómo lograr, más que nada, la gestión de la información en la coordinación para que llegue a las personas correctas. Y la realidad es que en una primera instancia un modelo puede parecer perfectamente desarrollado en cada disciplina, moderado, pero tienen que existir determinadas reglas de coordinación, reglas internas que nosotros definamos, no el programa, para una buena coordinación, ya sea entre los equipos de trabajo de las disciplinas, como también muchas veces con el cliente cuando tienen que surgir determinados cambios, ajustes, y también ese cliente se involucra en la toma de decisiones en el desarrollo del proyecto. Muchas veces para optimizar retrabajos, ineficiencias que también siguen presentes en el desarrollo del proyecto, y que el modelo BIM nos permite evidenciar todo eso. Entonces, la coordinación no es solo una etapa dentro de un flujo, sino que tiene que ser una práctica continua en el desarrollo del proyecto BIM que garantice que todos los modelos de las distintas disciplinas se integren correctamente, que la información sea coherente y que los equipos trabajen alineados hacia un objetivo común, que es el desarrollo de ese proyecto BIM. Y la realidad es que uno de los primeros puntos clave para una coordinación exitosa tiene que ser definir un plan claro desde el inicio. ¿Qué es lo que voy a revisar, ajustar en la información? ¿Qué información tiene que estar? ¿Qué información no tiene que estar? ¿Qué objetivos de calidad va a tener mi modelo también, ¿no? Y en ese sentido, si se determinó, entonces ese plan de ejecución BIM de antemano tiene que estar también definido en ese plan de ejecución BIM cuál va a ser el objetivo de calidad, qué es lo que se va a considerar en cuanto a la información dentro del modelo, y en base a eso también poder revisarla. Si yo no tengo claro qué es lo que tengo que revisar o en contraste con qué, es muy difícil poder determinar si estoy teniendo un modelo válido o no. Entonces, tiene que estar claro no solo los objetivos BIM del proyecto y qué información debe contener, sino el alcance del trabajo de cada una de las disciplinas, cuáles son los entregables esperados en cada fase, qué nivel de información, nomenclatura, codificación, parámetros tiene que tener los elementos de modelado, qué normas de modelado voy a tener en cuenta, quiénes son las personas asignadas en cada uno de los equipos en cuanto a roles y responsabilidades. Una vez que yo determiné como coordinador qué cosas hay que ajustar, a quién, entonces le comunico esa información, cómo puedo hacer el seguimiento para que esa información efectivamente sea levantada en caso de que existan observaciones, qué herramientas se van a utilizar que sean compatibles también con los distintos equipos de trabajo en cuanto a la visualización, el análisis, la validación, la comunicación. Y los flujos de coordinación y validación también, ¿no? Yo puedo determinar, por ejemplo, que voy a hacer la coordinación con BIM Collab o con Trimble, por ejemplo, pero si los otros equipos de trabajo no tienen instalado la herramienta en donde yo pueda entonces asignar tickets de comunicación de las cosas que se deben ajustar en esas herramientas,
es imposible entonces que yo pueda comunicar de forma efectiva. Bueno, nos vamos a comunicar a través de un Google Drive, algo muy sencillo y muy primitivo para hacer una coordinación. Bueno, yo puedo sacar capturas de pantallas en un documento y entonces asignarles un parámetro dentro del modelo para hacer la referencia de lo que se debe ajustar y a partir de una planilla tipo Excel ir creando los roles de cada una de las personas que tiene que levantar en las distintas disciplinas los puntos a corregir dentro del modelo y a partir de ahí ir haciendo el seguimiento de si fueron levantados o no, o qué cosa argumenta ese modelador, ese equipo de trabajo que no se puede ajustar, para ir haciendo también ese seguimiento en una planilla que sea accesible para todos, que yo la pueda editar como coordinador, pero que todos la puedan ver. Entonces, esos flujos de trabajo tienen que estar determinados, sea cual sea la decisión que se tome. Tener esto claro ayuda a alinear las expectativas y establecer reglas claras del juego en lo que tiene que ver desde el principio con el desarrollo del modelo, pero también con llegar a ese objetivo de calidad en cuanto a la coordinación, para que justamente esta coordinación no se convierta en una serie de correcciones improvisadas en vez de una estrategia estructurada que haga que el flujo de trabajo sea mucho más eficiente para todas las partes. Y ya lo anticipado también el tema de establecer roles bien definidos, porque es muy común que existan muchas veces ambigüedades en los roles que no estén claros. Siempre repito lo mismo, un rol no necesariamente es una persona distinta. Puede haber una persona que cumpla distintos roles, distintas responsabilidades con respecto a ese proyecto BIM. Hay que ver la capacidad de ese equipo de trabajo, el tamaño. Pero para coordinar eficazmente es fundamental que cada participante, cada miembro de los distintos equipos sepa cuál es su responsabilidad y de qué se tiene que encargar, centralizar, comunicar, liderar o validar dentro del proceso de coordinación. Obviamente los modeladores BIM son quienes crean y actualizan los modelos según lo que se defina, pero después van a estar los líderes de disciplinas, muchas veces que también son los coordinadores de cada uno de los equipos o no, que van a validar la información técnica de su especialidad para que el momento de hacer esos ajustes puedan determinar si la disciplina lo permite o no. Los coordinadores, que son los que integran los modelos, revisan las interferencias, la coherencia de la información, controlan la calidad y facilitan la comunicación a los distintos miembros del equipo y la colaboración para que cada uno pueda ajustar lo que corresponda y entonces ese modelo se entregue con el objetivo de calidad que fue establecido. Y el BIM Manager, que es quien supervisa no solamente el cumplimiento de lo que se redactó en el plan de ejecución BIM o los requisitos de información que estableció el cliente, sino que apoya también la toma de decisiones estratégicas en cuanto a la elaboración de protocolos, de procesos de trabajo, de flujos. Entonces, este coordinador sí o sí necesita apoyarse en estas decisiones del BIM Manager. Y acá también puede pasar que muchas veces el BIM Manager cumpla el rol de coordinador en algunos proyectos o en algunas empresas, dependiendo de vuelta del tamaño y la capacidad del equipo de trabajo. Pero entonces sí hay que tener en cuenta que ese coordinador va a necesitar tener establecidos determinados flujos de trabajo en los cuales apoyarse con herramientas, con plantillas, con estándares definidos, para poder desarrollar sus tareas de coordinador. El tercer punto es, también lo venía anticipando, ¿no? Que coordinar no es solo correr un clash detection en un programa o una detección de interferencias, sino que también es revisar, validar y comunicar. Y esto es una de las confusiones más comunes, pensar que la coordinación se reduce solamente a correr la detección de interferencias en un programa y enviar los reportes. Pero la realidad es que esta coordinación BIM, cuando es integral, incluye no solamente la validación geométrica de colisiones, de interferencias, de superposiciones, de elementos duplicados, de elementos en el nivel que tienen que estar, sino también la revisión de datos en cuanto a la clasificación de la información que tienen que tener los elementos, los parámetros obligatorios, las nomenclaturas, la clasificación, la consistencia entre las disciplinas, definir entonces en cuanto a la jerarquía de la disciplina si hay algo que ajustar, a quién le corresponde considerar ese ajuste y definirlo, verificar también los entregables según la fase del proyecto, según los requerimientos del cliente, y una comunicación clara y trazable a través de reportes como puede ser BCF o con reuniones periódicas o estableciendo, como decía, por ejemplo, los tickets en una plataforma colaborativa, llevando adelante entonces cómo se definieron estos flujos de trabajo para que llegue a las personas adecuadas en el momento adecuado y que ese flujo de trabajo sea lo más eficiente posible en el menor tiempo posible.
Por eso la coordinación es un proceso que es cíclico e iterativo, donde cada revisión permite mejorar el modelo y anticiparse a los problemas, pero no debe realizarse una sola vez. Yo coordiné, establezco entonces las comunicaciones adecuadas, hago el seguimiento y una vez que considero que esos ajustes están prontos por todas las partes, vuelvo entonces a generar un proceso de revisión y de coordinación. Por eso digo que es cíclico, en realidad, no termina en un único proceso de coordinación, sino que debe ser una mejora continua. El cuarto punto es utilizar herramientas adecuadas y compatibles. Como decía, establecer ese flujo de trabajo de acuerdo a los equipos de trabajo con los que voy a trabajar, ver qué herramientas utilizan, qué es lo más sencillo, que no sean herramientas que tienen que aprender o que si las tienen que aprender, que sea de la forma lo más intuitiva posible. Muchas veces generar tutoriales rápidos o protocolos o documentos donde yo diga cómo se tiene que em, realizar. Entonces esa verificación del modelo, ese análisis para ver esos puntos de coordinación que yo puedo haber establecido. Por eso lo importante no solamente utilizar tecnología, sino configurar estos flujos de trabajo, consensuarlo y que integren formas de trabajo coherentes y eficientes para todos los miembros de todos los equipos. El quinto punto es establecer un calendario de coordinación, es decir, que todos los miembros del equipo sepan cuándo se les va a entregar los ajustes que deberían hacer, qué tiempo tienen para poder resolverlo y cuándo deberían entregarlo y cuándo se va a hacer una segunda validación para ver si efectivamente fue ajustado o no. Por eso nosotros internamente en el estudio lo que hacemos es, una vez que tenemos definido un hito de entrega para con el cliente o para con los equipos de trabajo, definir internamente fechas o hitos de entrega para la coordinación, para que no se junte con ese hito de entrega, que el proceso de coordinación no haya sido planificado previamente, sino que sea algo sobre la marcha y contrarreloj. Es necesario establecer en esa planificación y en ese tiempo los tiempos de coordinación también. Y esa coordinación efectiva requiere un ritmo, un seguimiento. Como decía, no basta con una única revisión antes de la entrega final, sino que hay que establecer un cronograma de revisiones según los distintos equipos de trabajo. Y las reuniones periódicas con los distintos equipos también ayudan a esta coordinación efectiva, donde se aborden los puntos críticos, se revisen las observaciones que muchas veces no fueron entendidas, se asignen también responsables con fechas claras en caso de que esas decisiones que haya que tomar requieran de determinadas consideraciones. Definir estándares también consistentes para que todos los miembros de todos los equipos entiendan, por ejemplo, en cuanto a nomenclatura o a elementos de modelado o al nombramiento de los archivos y los documentos o la aplicación de guías de modelo y plantillas compartidas, entiendan el lenguaje común que está manejando en general ese proyecto BIM. Y acá la capacitación es fundamental, acordarlo de antemano, este flujo de trabajo, cómo son los archivos, cómo son los elementos de modelado, qué plantillas se van a utilizar. Y esto mejora muchísimo la interoperabilidad, la coordinación, la comunicación. Por eso es clave establecerlo de antemano. Documentar todo el proceso. Esa trazabilidad va a permitir, entonces, poder generar un proceso de mejora continua no solo para próximos proyectos, sino para lo que es el propio flujo de trabajo desde el inicio hasta la entrega final. Muchas veces ese tiempo puede ser muchos meses o un año o más de un año, entonces que sirva como insumo para la mejora continua hace que ese flujo de trabajo que comenzó de una manera, a la entrega final llegue prácticamente con una eficiencia o con un rendimiento mucho mayor. Protege a los equipos ante posibles reclamos, mejora la comunicación, reduce las ambigüedades y sirve también como insumo para el proyecto y para lograr este flujo de trabajo mucho más eficiente. Definir si van a haber reportes BSF, si van a haber actas de reuniones, cómo van a ser los paneles de seguimiento con las herramientas y cosas que se vayan mejorando en los flujos, como qué problema se detectó, cuándo se detectó, quién lo reportó, cosas que no estaban previstas, que queden documentadas. Entonces, no solamente, y esto lo pide la norma ISO 19650, un documento de lecciones aprendidas al final para la mejora continua del proyecto, pero si lo vamos documentando en el proceso, genera que no lleguemos al final teniendo que repasar todo el proyecto sin acordarnos, sino que ya sirve como insumo en el desarrollo del flujo de trabajo de ese proyecto en particular. Formar y capacitar al equipo previamente y a los distintos equipos, tratando de nivelar la madurez BIM de los distintos equipos, las herramientas que se utilizan. Si algunos participantes todavía conocen poco o nada de la metodología o poco o nada de algunas herramientas, definiendo los estándares, haciendo que el proceso no se ralentice, evitando errores. Entonces,
previamente definir algunas reuniones como punto de partida para definir estos flujos, para definir los estándares, para definir las nomenclaturas, para definir los protocolos, las personas responsables, más allá de que quede en un documento, tener esas reuniones y también tenerlas con cierta frecuencia para ir ajustando esos procesos. Sin duda, un equipo capacitado ayuda a una mejor toma de decisiones y colabora y se comunica de una forma mucho más eficiente. Y punto número 9 y último, fomentar una cultura de colaboración como una nueva forma de trabajar basada en la colaboración y el intercambio de información. Y esto es clave entenderlo. Ya no trabajamos en islas como equipos individuales o fragmentados, sino que un modelo BIM exige trabajar de forma colaborativa, intercambiando información, donde una coordinación efectiva se apoya en la confianza entre los equipos, en la comunicación fluida y respetuosa, la transparencia, evitar errores, el compromiso compartido, ¿no? Que este equipo de trabajo de esta disciplina no diga esto a mí no me corresponde, lo tienen que decidir estructuras o sanitaria, y entonces no lo comunico, sino que en realidad genero plataformas colaborativas o procesos de intercambio de información que me habiliten a poder comunicar lo que tengo que comunicar de una forma mucho más sencilla. En un ambiente colaborativo donde también se reducen las tensiones, se mejoran los resultados, se convierte la coordinación en un proceso también enriquecedor para el proyecto y para los equipos también de aprendizaje. La coordinación BIM no es un paso más en el proceso del desarrollo de un proyecto BIM. Tiene que ser un eje que conecta disciplinas, modelos, personas, tecnologías. Al final no estamos entregando en un proyecto BIM un conjunto de modelos aislados, sino un proyecto coherente, construido sobre datos confiables, decisiones bien fundamentadas y equipos que sí o sí tienen que trabajar en sinergia. Entonces, aplicar estas claves no es solo la mejora de la calidad de los entregables, sino que también reduce los retrabajos, hace que los equipos trabajen de forma mucho más eficiente y mejora la relación también con el cliente, generando un valor mucho mayor a lo largo del desarrollo de todo el proyecto, alineando visiones para construir una realidad mucho más sólida con respecto a ese proyecto. Por eso, si querés saber más sobre cómo adquirir estas habilidades, te voy a dejar toda la información sobre este taller práctico en las notas del episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.